Bienvenidos a Lo que entiendo de la Biblia. Nuestro tema de hoy, el fundamento. Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Quiero compartir un tema que es el fundamento del cristiano. Todos nosotros, los que tenemos ya algún tiempo sirviendo al Señor, hemos visto en todos estos años de servicio que han habido personas en nuestras iglesias, personas que han servido al Señor, personas que han estado allí sirviendo a Dios en distintas cosas, distintos ministerios, personas inclusive con dones espirituales. Y después de algún tiempo estas personas han vuelto atrás. Y no solo es que han fallado, que han pecado, como le puede pasar a cualquiera, fallarle a Dios y luego arrepentirse. Yo estoy hablando de gente que vuelve atrás. Algunos vuelven al mundo y no quieren volver a saber nada de Dios. Y otros que apostatan de la fe y que dejan de creer lo que la Biblia dice por creer lo que los hombres dicen. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que sí perseveran con aquellos que no perseveran? Pues la palabra del Señor nos dice que la diferencia es el fundamento sobre el cual están edificados. La palabra del Señor en Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Pues muchas personas retroceden, muchas personas se apartan para perdición de sus almas, otros perseveramos. Perseveramos porque nuestro fundamento es el correcto. Pero ¿cuál es el fundamento o qué es lo que hace el fundamento? El fundamento proviene del latín fundamentum, que quiere decir principio y también quiere decir cimiento, en el que descansa y sobre el cual se apoya una edificación. También el fundamento es la razón principal o el motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Por lo tanto, podemos entender entonces que el fundamento que debe de tener un cristiano es aquello sobre lo que descansa su fe, su fe, su confianza en Dios, su amor por Dios. Y ese fundamento, si hablamos terrenalmente, el fundamento sirve para los edificios, para sostenerlos, porque todas aquellas edificaciones deben de tener algo que las sostenga, y obviamente no es el techo, no es las paredes. Lo que sostiene cualquier edificación es el cimiento. El cimiento es la parte más importante de cualquier edificación, inclusive es lo primero que se hace. La cimentación se debe de planificar y se debe de construir de acuerdo al tamaño de la edificación que nosotros queremos. Debe de la cimentación ser capaz de soportar el peso de la estructura, de sostener esa estructura inamovible ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación de la naturaleza. La cimentación es lo más importante en cualquier edificación, lo más importante. Ya con una buena y perfecta cimentación, entonces después se puede comenzar a construir y se puede construir lo que se quiera y del material que quiera, siempre y cuando la cimentación sea la correcta. Nosotros tenemos que entender eso, que la cimentación de nuestras vidas es la fe en la que nosotros estamos fundamentados. ¿La fe en quién o la fe en qué? Porque mucha gente puede decir, bueno, yo tengo fe, sí, pero ¿fe en quién? ¿En quién tiene fe usted? ¿En quién está dirigida o hacia quién está dirigida su fe? Sus ojos, su mirada, ¿están puestos sobre quién? ¿Están puestos sobre Dios? ¿Están puestos sobre una iglesia? ¿Están puestos en qué?
La palabra del Señor nos dice que el fundamento del cristiano tiene que ser la roca. Y esa roca es Jesucristo. En Lucas 6:46 Jesucristo decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino un torrente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hace es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y cayó luego, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesucristo explica en este texto que la cimentación de nuestra fe debe de estar en la roca, y esa roca es Él. Por eso nos llamamos cristianos, porque nuestra fe está basada en Cristo, y nuestra mirada está puesta en Cristo, y nuestra confianza y nuestro amor es en Jesucristo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros dejamos de mirar a Jesucristo y ya no es Jesucristo lo más importante en nosotros, sino que son otras cosas? Entonces ya nuestra fe ya no está puesta en la roca, y la roca es la que nos garantiza estar en pie. Porque aquel que puso su fundamento en algo que no era la roca, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las tempestades, esa casa fue convertida en nada, fue reducida a nada, porque al no tener una buena cimentación, las paredes no tenían en qué estar sujetas, y mucho menos el techo. Por lo tanto, esa estructura se vino abajo, fue destruida. Pero la otra estructura, que fue edificada sobre un fundamento sólido, inamovible, como es la roca, pudo venir los vientos que quisieran, pudieron venir las tempestades que quisieran, y esa casa permaneció en pie. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 2, nos dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios, ese es un tema distinto, pero lo voy a mencionar. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios en tres personas. No son tres dioses, sino un Dios en tres personas. Esas tres personas son Dios, y esas tres personas en la Biblia las conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues Dios es la roca. Aquí Pablo dice que esa roca era Cristo. En Deuteronomio 32 dice que la roca es Jehová, porque dice Deuteronomio 32:3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Jesucristo y Jehová son representados en estos dos textos como la roca, que es el fundamento sobre el cual somos edificados. Esto también nos puede servir para demostrar que Jesús y Jehová, aunque no son la misma persona, son el mismo Dios. El Salmo 18:1 nos dice: te amaré, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En Él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi refugio. Jesucristo es esa roca, Dios es esa roca, y en Él debemos de estar nosotros fundamentados y cimentados, para que cuando vengan las pruebas, las tormentas, las tribulaciones, el dolor, el sufrimiento, que son parte de esta vida, que no es que le vienen solo al cristiano, que le vienen a todas las personas, pero que mucha gente cuando le vienen culpa a Dios y dice: yo cuando era inconverso no tenía tantos problemas, y sé que vuelvo atrás. Yo le digo, el inconverso también sufre problemas, los inconversos también se enferman,
también tienen problemas económicos, también tienen problemas en el hogar, también pierden el trabajo, también sufren al igual que el cristiano. Pero muchos cristianos que no tienen su mirada puesta en Dios, que no están fundamentados en Jesucristo, tienden a culpar a Dios y vuelven atrás. La Biblia también nos habla de que Dios, Jesucristo, es la piedra angular. Y esa piedra angular es la que en los edificios forma las esquinas de una edificación, juntando y sosteniendo dos paredes. Es la base o fundamento principal de algo. Esa piedra angular, en aquellos tiempos donde se construía con puras rocas, es distinto a como se construye ahora, pero en aquel tiempo se necesitaban esas piedras especiales para una edificación. No se podía edificar sin tener una piedra que formara el ángulo y que sosteniera dos paredes como mínimo. Entonces las piedras angulares eran las principales piedras de una edificación. Pues nuestra fe debe de tener una principal piedra, y esa piedra tiene que ser Jesucristo. Por lo tanto, no solo nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo, sino que las paredes deben estar construidas sobre el fundamento que es Cristo y teniendo como principales piedras que dicen cuál es el ángulo hacia dónde van esas paredes y que sostienen esas paredes. Tiene que ser también Jesucristo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vea, qué maravilloso este texto, Efesios 2:20. Edificados, o sea, nosotros somos construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga bien, ¿por qué dice apóstoles y profetas? Se está refiriendo aquí a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y de qué enseñaron los apóstoles en el Nuevo Testamento? Pues leemos que enseñaron de Jesucristo. Y dice, y de los profetas. ¿Y qué enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento? Pues de Dios. Por lo tanto, nuestra fe debe estar fundada en Dios, tanto en las enseñanzas que recogemos del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Siendo de todo eso, de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento como de las del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, siendo la que le da sentido a todo, la que le da forma a todo, lo que sostiene todo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Ven? Entonces Jesucristo es esa piedra angular. Jesucristo tiene que ser esa base, ¿verdad? Ese fundamento, y también tiene que ser esa roca que le da forma a nuestro edificio. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:4, nos dice: al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Vea usted entonces, Jesucristo es esa piedra. Tenemos que estar fundamentados en él. ¿Cuántas personas van a la iglesia, pero no están fundamentados en Jesucristo? O sea, cuando nosotros hablamos de estar fundamentados en Cristo, no estamos hablando solo del conocimiento, de saber que Jesucristo es Dios. No solo es eso. Esa es la primera parte, sí se empieza con reconocer que Jesucristo es Dios. Imagínense entonces cómo estarán aquellos que no creen que Jesucristo es Dios. Le pongo, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo es un personaje particular. Es un personaje que es superior a los seres humanos, superior a los ángeles, pero dicen que es inferior a Jehová Dios.
en la teología de ellos, pues hay categorías de dioses. Dicen que Jesucristo es un Dios, pero dicen que es un Dios pequeño. Y Jehová es Dios, un Dios más grande. Ellos en su doctrina, hay varios dioses en el cielo, cuando la Biblia nos habla que solo hay un Dios. Y es un Dios formado por tres personas que están unidas, ¿verdad? Es una triunidad. Ese es el Dios en el que nosotros creemos y al cual adoramos. No tres dioses, sino un solo Dios formado por tres personas unidas. Y por eso Dios a nosotros nos hizo tripartitos también. Nosotros, los seres humanos, somos cuerpo, alma y espíritu. Pues bueno, no me quiero salir del tema, ¿verdad? Tenemos que creer en Jesús como Dios y también creer en todo lo que se nos ha enseñado acerca de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Alguien dirá, pero ¿cómo del Antiguo si Jesús no estaba en el Antiguo Testamento? Pues le digo que Jesús es Dios y que Jesús sí estaba en el Antiguo Testamento y lo habíamos leído en Deuteronomio 32:3, cuando en 1 Corintios 10:2 y en Deuteronomio 32:3 sí, cuando se habla de que la roca era Jehová, pero en Corintios dice en el 10:2 que la roca era Jesucristo. O sea, da igual decir que la roca era Jehová o que era Cristo, porque es el mismo Dios. Y en otro tema, pues podríamos hablar de todas las veces que Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento y de todas las cosas que nos hablan acerca de la vida, de la obra de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que hay muchísimas. Hay que estudiar la Biblia para darse cuenta de que Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento mucho. Y muchas cosas hablan de Jesucristo también en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesucristo está en todo porque Él es el principio y Él es el fin. Necesitamos entonces ese fundamento. Creer en Jesucristo y creer en sus enseñanzas. Ponerlas en práctica. No sirve de nada que alguien diga, yo creo en Jesús, pero no sigue sus enseñanzas. Nadie puede decir, creo en Jesús, pero también adoro a la Virgen María. No se puede, porque no se puede tener dos dioses. No se puede decir que se cree en Jesús y no amar a su prójimo, cuando Jesucristo nos enseñó a amar a nuestro prójimo, por ponerle un par de ejemplos. No se puede alcanzar la salvación si nuestro fundamento es diferente. Lo habíamos leído en Lucas. Cuando el fundamento es otra cosa que no es la roca, pues la casa es destruida, lo que significa que se fue al infierno la persona, se perdió. Sin ese fundamento no se puede hacer nada. ¿Cómo se puede construir sin el fundamento? Algo que vaya a permanecer. Dice el Salmo 11:3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Es que no puede hacer nada. Si no hay fundamentos, lo que se edifica no va a durar, no va a servir. ¿Qué hacemos entonces cuando nuestro fundamento ya es Cristo, cuando nuestra piedra angular ya es Jesucristo? Pues podemos sobreedificar. No podemos poner otro fundamento. Lo que tenemos que hacer es sobreedificar. Y aquí hay algo bien delicado porque hoy en día hay doctrinas que pretenden quitar el fundamento que es Cristo en los corazones de las personas y poner otra cosa. No se puede hacer eso y no se debe de hacer. Lo que hay que hacer es sobreedificar sobre ese fundamento que es Jesucristo. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire qué tremendo.
Hay que ver qué se sobreedifica. Se puede sobreedificar oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué tienen en común el oro, la plata y las piedras preciosas, además de que son valiosas y preciosas? Y es que no son destruidas con el fuego. El oro es un metal, al igual que la plata, y puede perder su estado sólido y volverse líquido, pero no desaparece, sigue siendo plata. Y las piedras preciosas, pues no se pueden quemar. La madera, el heno y la hojarasca, todos sabemos que son inflamables. Usted le pone fuego y se queman rápido. Pues que eso, cuando usted sobreedifica, usted tiene que ver que sobreedifica. Depende mucho de usted, no solo de la iglesia y del pastor que está allí enseñándole en la iglesia, sino también de usted. Porque nadie puede culpar, es que yo tengo un mal pastor que no enseña nada. Usted tiene la obligación de leer la Biblia cada día, de leerla. Y no le digo léase 10 páginas o 20 páginas, no, aunque sea una página de la Biblia que lea, pero bien leída, en donde usted le ora a Dios y le dice: Señor, yo quiero que tú me hables hoy a través de tu palabra. Yo quiero que ese conocimiento, quiero que se quede en mí, quiero entender tu palabra, quiero que tú abras mis ojos, mis oídos, mi entendimiento, para que yo pueda asimilar y entender todo esto y que sea parte de mí. De esa manera, entonces, puede usted leer la Biblia y retener ese conocimiento y que le sirva. No solo leerla por leer. Hay gente que lee la Biblia y no entiende nada porque quiere leer mucho y lo quieren saber todo. En un año ya quieren ser maestros de Biblia. En un año ya quieren... No es así. Se debe de estudiar bien la Biblia. Se debe de ser formales para estudiar la Biblia. Entonces hay que sobreedificar. Si usted no estudia la Biblia, si es una persona que se conforma con ir a la iglesia, de repente usted está construyendo hojarasca sobre el fundamento. Y cuando venga la prueba, va a ser un gran incendio, se va a quemar. Aunque será salvo, dice ahí. Será salvo, pero será como por fuego. O sea, ¿cuánta gente se va a salvar y se va a salvar pasando por una gran tribulación? Porque su fe no es... no su fe, sino que su edificio, sus paredes, lo que fue edificado, lo que fue construido, fue frágil. Su conocimiento de la Biblia y su puesta por obra de ese conocimiento de la Biblia fue muy poco. Hay personas que no les interesa la Biblia y saben más de música, de cantantes cristianos, de conciertos, de artistas cristianos, que de la misma palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que ser serios, estudiar la Biblia. No se puede ser cristiano sin estudiar la Biblia. Timoteo decía en 1 Timoteo 6:19, Pablo, escribiéndole a Timoteo 6:19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Hay que atesorar ese buen fundamento, hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Usted tiene que cultivarse todos los días en la fe en Jesucristo. Nada le tiene que mover de la fe en Jesucristo. Que no vaya a venir, por ejemplo, ahí alguien con una doctrina rara, o porque, mira, hay personas que miraron allí en la televisión, en Discovery Channel, me recuerdo yo hace un tiempo, que decían, encontramos los huesos de Jesús, decían. Encontramos los huesos de Jesucristo. Cuando eso es una gran farsa. Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Resucitó. En la tumba quedó vacía. Cuando las mujeres, las Marías, llegaron a la tumba a poner flores, encontraron al ángel ahí, la piedra removida, el ángel le dijo, aquí no hay nada. Aquí no vienen a buscar nada, porque el que estaba muerto está vivo. Jesucristo resucitó, venció la muerte, venció al Satanás. ¿Entiende? Jesucristo resucitó. Como que hallaron los huesos de Cristo, como que miran una película ahí de Código Da Vinci, no sé cómo que se llama la película esa, y donde hablan de que Jesucristo era un hombre que se acostó con María Magdalena, procrearon hijos y que había una descendencia ahí. Y hay gente que cree esas barbaridades porque miran una película, porque miran un programa de televisión. No puede usted cambiar su fundamento o tirarlo a la basura, su fundamento, solo porque mira una tontería ahí de que alguien se la inventó. La Biblia es la palabra de Dios y en la Biblia está la verdad. ¿Quiere usted saber la verdad? Lea la Biblia. No lea un libro, lea la Biblia. No mire un programa de televisión, lea la Biblia. Pídale al Señor y ahí va a encontrar la verdad.
¿Cuándo se sabe que una persona tiene un buen fundamento? Que tiene el fundamento correcto, que es Jesucristo. Uno, cuando permanece en santidad. 2 Timoteo 2:19 dice: mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire, eso es lo que lo marca, lo que lo diferencia, lo identifica. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por esa razón, mire, las iglesias donde se predica de santidad son las iglesias más vacías. Las iglesias donde se predica de prosperidad son las más llenas. Porque la gente quiere que solo le hablen de prosperidad, no quiere que le hablen de santidad. No quiere que le hablen de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, de ayudar al prójimo, de amar al prójimo. No quiere que le hablen de ser rico, de tener una gran casa, un gran carro, de tener una cuenta bancaria jugosa, de que es campeón, de que es alimentándoles el ego. Y la Biblia nos está diciendo aquí que hay que apartarse de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse de la soberbia y del orgullo. Uno no puede creerse nada. Yo no soy cristiano y usted tampoco es cristiano porque somos buenos, porque somos merecedores de algo. Somos salvos porque Cristo nos amó, porque Cristo murió en la cruz, porque su gracia es sobre nosotros. ¿Entiende? Por eso somos salvos, porque Él ya lo hizo todo y nos puso ya a nuestro alcance la salvación, que lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición de pecadores, venir delante de Dios, pedirle perdón, reconocerlo a Él como el único Dios y suficiente Salvador y entregarnos a Él. Eso es todo. Pero ahora mucha gente como que ya no le interesa mucho eso, como que la salvación no le interesa mucho, le interesa más las riquezas terrenales. Bueno, si permanecemos en santidad, si somos personas que buscamos la santidad, entonces es una buena evidencia de que el fundamento que tenemos es Jesucristo. Colosenses 1:21 dice: y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire, nos vamos a presentar delante de Él santos, sin mancha, irreprensibles, si en verdad estamos fundamentados y firmes en la fe. Tenemos que permanecer en santidad. Ese es un buen sello, una buena evidencia de que nosotros tenemos el fundamento correcto. También que nuestra fe no está fundada en sabiduría humana. 1 Corintios 2:4 dice: y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es lamentable ver ahora cuánta gente devora literalmente libros, pero no la Biblia. Es lamentable ver cuánto predicador hoy en día, cuando va a predicar, le cita cualquier cantidad de frases dichas por escritores de libros y las explican, pero no son capaces de citar versículos de la Biblia que tengan que ver con el tema, que tengan que ver con el contexto, porque la Biblia no es tan importante. O sea, cuando una persona considera que la Biblia no tiene la suficiente información, que la Biblia no es muy explícita y recurren a libros hechos por hombres para, entre comillas, instruirse a través de esos libros, es un grave error. La fuente de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento y de verdad y de amor y de perdón y de misericordia y gracia, usted lo encuentra en la Biblia. Ahí está la fuente de todo. No está en los libros que los hombres hagamos.
Los hombres podemos hacer libros, pero nunca serán la palabra de Dios. Podrá ser un bestseller. Podrá ser un libro como aquel de Una vida con propósito. No recuerdo ahorita el nombre del escritor. Una vida con propósito. Un bestseller, un libro vendido a nivel mundial. Pero no es la Biblia, no hay vida allí, no hay salvación. En el único libro donde hay vida y hay salvación es en la palabra de Dios, no en la de los hombres. Hay libros que ni citan un texto bíblico, hay libros que ni citan a Dios, hay libros que son más bien nocivos para el cristiano. Y la gente tiene la cultura de leer más libros que leer la Biblia. Y eso es preocupante, porque en la Biblia está todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Hay gente que su fundamento es tan endeble, su fundamento no tiene nada de solidez, que es cosas tan absurdas como lo siguiente. Hay personas que ponen la mirada en aquel hermano de la iglesia que los invitó y los llevó a la iglesia. Mire, yo conocí un matrimonio que a ellos los llevó a la iglesia, otro matrimonio de la iglesia. Resulta que ellos estaban allá en la iglesia bien, pero cuando el matrimonio que los invitó a ellos a la iglesia dio un paso al costado, se apartaron de la iglesia, ellos también lo hicieron, siguiendo a aquel matrimonio que los había llevado. Unos años después yo me encontré a este matrimonio y ese matrimonio estaba muy mal. El varón, mire, se habían descarriado y el varón estaba en una condición física lamentable. Cuando yo lo vi todo golpeado, maltratado, con heridas, golpes. Bueno, un hombre que la vida lo había tratado mal, un hombre que había sufrido mucho. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Se apartó de Dios porque fue siguiendo gente. Y eso lo acabo de ver hace poco también, hace un poco más de un año. Otro matrimonio llevó a otro matrimonio a la iglesia, que ellos los primeros se apartaron y los segundos se fueron detrás de ellos. Y después, mire, ahí después veía yo comentarios de la esposa lamentándose que su esposo ya no la quería y esto y que lo otro. Bueno, ¿por qué razón pusieron la mirada en otra gente? Se terminaron apartando de Dios los dos y después es cuando, mire, el diablo los zarandea. Es tremendo. Hay gente que pone su mirada en algún líder espiritual muy poderoso. ¿Cuánta gente, por ejemplo, llena iglesias? Porque dicen, es que ahí está el ungido. No, es que este hombre predica tan bien. No, es que este varón, ¿verdad? Hace tantos milagros. Y no van a la iglesia por Dios, sino que van porque ponen la mirada en el hombre. La ponen en el hombre. Y miren qué errores doctrinales. Pensar que esos líderes son más cercanos a Dios. Pensar que ellos, en la mente de esta persona, esos líderes tienen los secretos de cómo alcanzar la salvación. Cuando eso es mentira. Ni son más cercanos a Dios que nadie, ni tienen los secretos de cómo alcanzar la salvación. También hay gente que cree que ellos tienen la fórmula del éxito. O sea, la fórmula para tener riqueza, fama, poder político, etcétera. Entonces van a esas iglesias por eso, porque dicen, yo quiero ser rico como él, entonces quiero que él me enseñe cuál es el secreto, cuál es la fórmula. Otros porque dicen que tienen una nueva revelación o palabra fresca, y dicen, es que yo quiero escuchar lo que Dios tiene que decirme, pero si ahí tienen la Biblia. No, pero es que aquel tiene palabra fresca. Y por eso estos predicadores después terminan diciendo que la Biblia es palabra seca, ya palabra antigua, ya como cuando esos alimentos están vencidos, que la gente mejor los desecha, porque la palabra fresca la tienen ellos. Imagínense qué blasfemia y qué error. Algunos porque la gente los sigue porque ellos tienen el poder de decretar juicio contra los que los adversan. Dicen, no, es que yo no puedo ir en contra de este hombre porque si voy en contra de él, me va a venir juicio. Hay gente que va donde ellos porque dicen, no, es que estas personas pueden hacer milagros y quiero recibir un milagro. Veo las sillas de ruedas por allá que las tiran, los bastones y los paralíticos caminando, cuando son farsas. Porque si de verdad sanaran paralíticos, podrían irse
a esos asilos donde hay paralíticos y sanarlos a todos. Pero solo lo hacen en televisión y en cruzadas donde todo está controlado. Etcétera, etcétera. Algunos dicen que tienen poder sobre la naturaleza. Algunos que ellos pueden bautizar con el Espíritu Santo a los que ellos quieran bautizarlos. Algunos creen que ellos son los únicos que tienen la interpretación correcta de la Biblia, cuando sabemos que es el Espíritu Santo el que nos la da. Algunos creen que ellos pueden leer la mente y el corazón de la gente. Algunos creen que estos personajes hablan con Dios, así como hablar con el vecino todos los días. Algunos creen que solo ellos tienen el poder de derrotar a Satanás. Hay personas que creen que si alguien no cree en ellos, si alguien no cree en estos personajes, entonces es un enemigo de Dios. Porque no, usted tiene que creer en el ungido. Si usted no cree en el ungido, entonces usted es un enemigo de Dios. Hay gente que cree, no, es que si yo enriquezco, ¿verdad?, a mi líder, entonces yo también voy a ser prosperado, que eso le llaman la doctrina del rebalse. Que hay que llenar la pila para que cuando la pila se rebalse, la pila representa al líder y la gente tiene que llenar esa pila con dinero, ¿verdad? Cuando se rebalse, entonces la prosperidad les va a llegar a ellos. Imagínense. Que es pecado pensar mal de ellos, aunque los miren que son algunos homosexuales o lo que sea, es pecado pensar mal de ellos. Que ellos son los escogidos de Dios para gobernar el mundo, que son los mediadores entre Dios y los hombres. Esta gente pueden decirle al Espíritu Santo qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién, dónde. Ellos creen que pueden manipular al Espíritu Santo. Y por eso mucha gente sigue a estos disque ungidos. La gente que sigue a estos super ungidos ha caído en el pecado de la idolatría. Son idólatras. Han dejado a Jesucristo, han dejado de adorar al Dios creador de todo, al Salvador de nuestras vidas, para honrar y venerar y adorar indirectamente a estos hombres y mujeres que son unos perversos. ¿Cuánta gente apostata de la fe? Es que no necesariamente tienes que estar en el mundo para estar descarriado. O sea, me refiero cuando digo estar en el mundo a estar emborrachándote, yendo a fiestas o hacer muchas cosas que hacen los mundanos para decir que alguien está descarriado. Hay personas que están descarriados adentro de la iglesia. Hay personas que siguen sirviendo en una iglesia y están descarriados. Hay personas que inclusive son pastores de iglesias y están descarriados y están pastoreando iglesias y su corazón se alejó de Dios hace mucho tiempo y están forceando ahí, como cuando el rey Saúl, Dios ya lo había desechado y para Dios ya no era rey de Israel y él se quedó algunos años ahí más. A la fuerza se quedó reinando Israel, a la fuerza, y no porque Dios no lo podía quitar de un día para otro o en el mismo instante, sino que Dios a veces nos deja, nos da libre albedrío como para ver hasta dónde llegamos, y Dios a Saúl lo había sacado y Saúl quiso quedarse ahí, por eso murió. Pues hay gente que es así, pone la mirada en estos personajes, pone la mirada en estos hombres que ya no aman a Dios, que no sirven a Dios, pero que siguen allí, liderando iglesias, aunque no son hijos de Dios. Hay personas que han cambiado su fundamento porque ponen la mirada en los milagros. Mucha gente va a la iglesia porque tiene problemas y cuando ve resueltos sus problemas, que Dios respondió sus oraciones, vuelven atrás. Hay personas que van a la iglesia porque tienen la necesidad de socializar y pasan aburridos, y en cambio en una iglesia pues pueden hacer amistades y pueden participar de actividades de la iglesia, y eso les ayuda mucho y se sienten bien porque pueden socializar. Hay personas que creen que con ir a la iglesia de vez en cuando ya son salvos. O hay personas que pueden inventarse cualquier cosa. ¿Cuánta gente va a una iglesia porque le gusta una muchacha de ahí? O le gusta un muchacho. ¿Cuántos van a la iglesia porque son músicos y en una iglesia se ven con la posibilidad de tocar en un ministerio de alabanza, de tener buenos instrumentos a disposición, de que haya público ahí mirándoles? ¿Cuánta gente va a las iglesias por distintas cosas? ¿Cuánta gente se aparta del Señor? Y mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Mire qué tremendo. No todo el que le dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, hermano. No porque le digamos Dios esto, Dios lo otro, Dios aquí, Dios allá, o porque le cantemos Dios esto y Dios lo otro, vamos a entrar al reino de los cielos. Ni siquiera porque alguien diga: Señor, pero yo era profeta, yo profetizaba, yo hablaba en lengua, Señor, o yo era maestro en la iglesia. No. El Señor le va a decir: nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hacen las obras de Dios. Hay que hacer las obras de Dios, hay que amar a Dios, hay que honrar a Dios. Hay gente que quiere estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y en Apocalipsis 3:16 dice: mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puedes tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Cuánta gente cristiana hay que escucha música mundana? Que les gusta escuchar música mundana, y que en diciembre pues ponen música en su casa y se van donde algún familiar ahí a bailar. ¿Cuánta gente cristiana hay que quiere seguir embriagándose? Y aunque digan: yo lo hago en mi casa, encerrado, no le hago daño a nadie, pero te estás embriagando, y la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. No dice: no te embriaguéis con vino públicamente, donde sea es pecado. Porque si eres tibio, Dios te va a vomitar de su boca. Hay que estar entregados al Señor. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo, y en Él tenemos que tener puesta la mirada, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que la implantó en nuestros corazones. Por Él es que nosotros podemos perseverar. Y Él, óigame, yo le pregunto algo: ¿qué necesidad tenía Dios de despojarse de sí mismo, de hacerse hombre, de sufrir como sufrió y de morir como murió por nosotros? ¿Qué necesidad tenía? ¿Saben que Dios pudo simplemente desde su trono declarar: bueno, que todo aquel que tenga fe en mí sea salvo? Dios lo pudo haber hecho. Dios pudo haber hecho así, o Dios pudo, todavía más fácil, Dios pudo programarnos que todos fuéramos cristianos. Dios podría decretar en el cielo: bueno, que el diablo ya no exista más, y ¡puf!, desaparecería el diablo. Pero Dios estableció las reglas del juego, como las conocemos, que son, como están en la Biblia, y tenemos que apegarnos a ellas. Y Dios estableció que la regla del juego principal es el amor. Y Él, para demostrarnos que nos ama con amor eterno, se despojó de sí mismo. Dios se hizo humano, el Creador se hizo criatura y vino a servir, no a ser servido, a servir y a morir por los demás. Y el Santo murió por los pecadores y fue hecho maldición por nosotros. Pero no se quedó allí, resucitó al tercer día, venció la muerte y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y nosotros tenemos que creer en ese Dios y adorar a ese Dios y amarlo, honrarlo, serle fieles y tirar a la basura cualquier doctrina, cualquier cosa que nos quiera alejar de esa fe en Dios. No ponga la mirada en ningún hombre, no ponga la mirada en ningún predicador, no ponga la mirada en ningún cantante o artista, ni siquiera en ninguna iglesia. Ponga la mirada en Jesús. No son las cuatro paredes y el rótulo de una iglesia el que salva. Ponga la mirada en Jesús, búsquelo y ámelo de todo su corazón. Este tema lo termino acá y espero que sea de edificación para todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que todo esto que el Señor me ha permitido compartirles hoy pueda llegar hasta sus corazones y que puedan ustedes ser edificados en este día o en esta noche que lo estén escuchando, que sean edificados, que en el nombre del Señor Jesucristo, su fundamento, si es la roca, pues que siga siendo la roca y que lo atesore, y si no lo era, pues que comience de ahora a ser su fundamento. Que el Señor les bendiga.